Entonces, retomando un poquito, ya vimos que tenemos una respuesta inflamatoria local, que en algunos casos necesitamos que sea local. Perdón, si estoy compartiendo pantalla, disculpen, es que no, así sí, ya, olvídenlo. Lo que vemos es que tenemos una respuesta inflamatoria local, que en algunos casos queremos que sea así local y en otros casos que sea sistémica, dependiendo de nuestro paciente y hacia dónde lo vamos a dirigir con nuestro tratamiento. Pero, ¿qué es lo ideal? Siempre es más fácil controlar algo que sabemos, para decírselo en términos sencillos, algo que sabemos dónde está, que algo que está en todos lados. Me explico y aquí voy con esta gráfica. Aquí vemos la participación o el funcionamiento a nivel molecular. Lo que quiero que entiendan en esta diapositiva es que hay múltiples citoquinas proinflamatorias y otras reguladoras. ¿De qué? De la respuesta inmune, para evitar una posible sepsis, que es lo que hablamos ahorita. Es decir, estamos causando una inflamación, perdón, estamos causando una inflamación con una interleuquina 1, por ejemplo, con su respectivo receptor, pero la regulamos con otras que es producida por nuestros macrófagos, por ejemplo, como lo es ¿cuál? La interleuquina 23. Interleuquina que va a ser producida por estos macrófagos y células dendríticas, manteniendo a los linfocitos T productores de una interleuquina 17, por ejemplo, y una interleuquina 22. ¿Qué va a pasar? A su vez, esta interleuquina va a aumentar una síntesis de quimioquinas en células endoteliales y macrófagos, ayudando a qué? A la síntesis de factores estimulantes de colonias. ¿De qué? De granulocitos, por ejemplo, y todo esto, y no quiero que se me enreden aquí que interleuquina 1 no, porque hay muchas y sus usos o sus funciones son muchas. Lo que quiero que vean aquí es que es importante tanto el funcionamiento de interleuquinas que sean proinflamatorias y reguladoras para poder mantener esta respuesta local que, como vimos, era más fácil de manejar. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Por ejemplo, con esta síntesis de factores estimulantes de colonias. Pero ustedes están viendo que hay algo aquí que quiero que le pongan mucha atención o enfaticen. Es que es un NF-κB rel A, que ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, ya vamos a ver qué es eso y que es importante que lo tengan en cuenta, porque como ven, va a ser algo, un factor muy importante en quemoquinas, colonias, estimulación de colonias y adhesión celular. Listo, entonces vamos. El NF-κB-REL-A se resume en factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas. Células B, que son linfocitos T, cadenas ligeras kappa, que son las cadenas de nuestras inmunoglobulinas. ¿Listo? ¿Por qué voy a pasar a explicar esto? Porque de este amigo que está aquí, este factor, va a depender mucho el control de una sepsis. Entonces, esto es un complejo proteico que controla la transcripción de ADN. Se encuentra en la mayoría de nuestros tipos celulares y está implicado en respuesta inmune frente a estímulos, como por ejemplo, ¿qué? Un estrés. ¿Estrés frente a qué? Radiación ultravioleta, LDL oxidasas y antígenos bacteriales o virales como muchas otras más. Este juega un papel importantísimo. ¿En qué? En la regulación de nuestra respuesta inmune debido a la infección. Y aquí es donde entran las que ya mencioné, las cadenas ligeras kappa, que son unos componentes cruciales de las inmunoglobulinas. Para no abundar más, dejémoslo ahí. Estas cadenas kappa van a ser importantísimas en nuestras inmunoglobulinas para la regulación de esta respuesta inmune. ¿Qué va a pasar entonces con una regulación defectuosa de este factor del NF-κB? Esta regulación defectuosa va a estar relacionada con cáncer, enfermedades inflamatorias, autoinmunes y con qué, muchachos, con shock séptico. ¿Por qué? Puede ser por infección, por alguna bacteria que me cause bacteriemia o un desarrollo inmune inadecuado. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos con esta diapositiva? Es vital el correcto funcionamiento celular y molecular en conjunto
para lograr una respuesta inflamatoria localizada y evitar la sepsis y el daño multiorgánico. ¿Por qué, muchachos? Porque si yo no tengo funcionando bien mi interleuquina 1, aquí, el factor de necrosis tumoral, y tengo de repeso a los microbios yendo a los PRRs, que son sus receptores, estoy estimulando todo lo que va por un lado, que es la inflamación, pero estoy dejando de lado a la regulación por otro. Y si separo esos dos, podemos llegar a lo que es una sepsis y es algo que no queremos y más adelante vamos a ver cómo manejar. Listo, espero haber sido claro con esa diapositiva y ahorita algo que es importante, como todo lo que hemos hablado, pero hay que tener muy en cuenta en esta enfermedad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de infecciosas y en infecciosas tenemos que tener en cuenta el agente etiológico. Y vamos a ver que hay unas bacterias típicas que está aquí y estas bacterias es tomada de una revisión reciente y estamos hablando un poquito en Norteamérica, ¿sí? El S. pneumoniae, el Haemophilus, Moraxella, Estafilococo, Streptococo del grupo A, ojo, y bacterias aerobias gram negativas como por ejemplo la Escherichia. También hay otras bacterias y anaerobios asociados con microaspiración. ¿Listo? Esto es de las bacterias típicas. ¿Y por qué lo tenemos que tener en cuenta así como se los estoy diciendo? Porque así mismo vamos a dirigir el tratamiento. Asimismo, vamos a ver cómo tenemos que tener al paciente con otras condiciones que más adelante vamos a ver. Y si es un paciente que yo lo puedo tener de manejo ambulatorio, si es un paciente que lo tengo que tener hospitalizado o si es un paciente al cual tengo que mandar a la UCI. Bacterias atípicas y vamos a ver qué atípico lo usamos como referencia para microorganismos resistentes a betalactámicos y a su dificultad para ser cultivados o tenidos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué betalactámicos y no otros? Muchachos, porque este es el de primera línea de uso empírico en esta enfermedad que vamos a usar. Y cuando el patógeno no me responde al betalactámico, lo vamos a tratar como atípico y ahí es cuando vamos a tener que hacer más estudios, que los vamos a ver más adelante, no se me sale. ¿Cuáles tenemos? Legionela, Mycoplasma, especies de clamidia y Coexelia burnetii, perdón. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué es lo que nos interesa porque estamos aquí en Colombia? Y es lo que vimos en la epidemiología y por eso quería que ustedes se me engancharan tanto con el cuadro que ya vimos. En Colombia tenemos como primera causa, causa desconocida, muchachos. Y esa es la razón de por qué iniciamos, la razón principal de por qué iniciamos con tratamiento empírico. Como segundo, tenemos al neumonía, también al micoplasma, al hemófilus, tenemos una clamidófila y virus respiratorios, influenza, grupo A y B. Entonces, asimismo, vamos a dirigir el tratamiento. Y es importante que tengan en cuenta que, como ven, no varía mucho a nivel mundial o norteamericano, pero en Colombia es importante que tengan en cuenta este orden porque asimismo vamos a tener en cuenta nuestro tratamiento que, como les digo, va a ser mayoritariamente empírico. Y muchachos, con eso terminamos el día de hoy, fisiopatología. Voy a dar un momento de preguntas si algo no les quedó claro, si quieren saber algo más, es el tiempo de que pregunten, muchachos. Perdón, yo miro el chat. Si en un minutico no hay preguntas, muchachos, pues finalizamos aquí. De antemano, mientras piensan, les agradezco por su asistencia a todos. Espero que haya sido lo suficientemente claro. Una pregunta. ¿También hay neumonías por aspiración y químicas? Con con químicas, ¿a qué te refieres, María Camila? Por aspiración, sí hay neumonías por aspiración, pero con químicas, ¿te refieres a qué?
Mientras tanto, y espero entender tu pregunta, neumonía por aspiración, igual seguimos hablando de las tres clasificaciones, ¿no? Y no quiero que se me desvíen ahí y que entiendan que por aspiración podemos estar hablando de neumonía adquirida en comunidad y si por aspiración, tanto microaspiración, hay neumonía, pero por químicas no te entiendo esa pregunta, María Camila. Si quieres, puedes iniciar, prender el micrófono. Estaba solo de centro. Ah, ok. Sí. Cuando hablas por sustancias tóxicas, claro, claro que sí, pueden haber neumonías o, químicas y hablamos de intoxicación. Estamos hablando por inhalación, también estamos hablando de una aspiración. Haz de cuenta que estás subdividiendo esa y tomas la aspiración y la subdivides en química. ¿Qué pasa? Inhalas sustancias tóxicas y te puede causar una neumonía. Estamos hablando de la misma aspiración, solo que le agregas el componente de una intoxicación. O sea, puede haber entonces neumonía por causa química. ¿Cómo reconoces una neumonía bacteriana de una viral? Muy buena pregunta. Mira, resulta que nosotros aquí vamos a basarnos mucho en factores de riesgo y esto es algo que vamos a tratar más adelante, pero igual te lo respondo de una vez. Para tratar la neumonía, nosotros tenemos que ver de dónde viene nuestro paciente y tenemos que hacernos tres preguntas básicas. Esas tres preguntas básicas van a ir en, ¿qué hago con el paciente? ¿Le corro o no le corro? ¿Qué tratamiento le voy a dar y qué grupo es? En mi escala de CURB 65. Principalmente hay algo y es que tú te puedes basar y es el color del esputo. Vemos que hay un color más denso, más verdoso, amarillento, cuando estamos hablando de una neumonía causada por bacterias. Y vemos que no necesariamente tiene que ser algo tan denso, purulento, para hablar por algo viral. Igual, como vimos con nuestro compañero Londoño, que no sé si estuviste, nosotros no podemos tener la clínica totalmente recta y decir, es que si esto está verde, entonces ya es bacteriano. Y si es viral, perdón, y si no está tan verde, entonces no es bacteriano. ¿Listo? Lo que quiero que tengas en cuenta es que para tú sospechar de una bacteria o un virus, te vas a los factores de riesgo. Y tú miras si es un adulto mayor, si es habitante de calle, si está malnutrido, si viene de una zona endémica, y ahí tú vas viendo, por ejemplo, con un paciente mayor que tiene signos y síntomas de malnutrición y también viene acompañado con un poquito de una enfermedad concomitante, asma, tú dices, uy, este puede ser un estreptococo. Y ahí dices, te vas más por bacterias. Y en cuanto a la nueva clasificación de neumonía a la atención en salud, ¿qué pasa con la nueva clasificación? María Clara, dime, ¿cuál es tu duda? Frank, bueno, vamos en orden. Mientras María me va diciendo en la misma, a ver, y en cuanto a la nueva clasificación de neumonía asociada a la atención en salud, ¿es la misma neumonía nosocomial? Sí, mira, María, te respondo esa pregunta. Resulta que antes resumían o hablaban de una neumonía asociada a los cuidadores de salud o a la atención en salud. Eso desapareció. Y ahorita la neumonía nosocomial, vamos a tener tres grupos. Neumonía nosocomial, si es la misma neumonía nosocomial, asociada al ventilador es la misma y adquirida en comunidad es la misma. Vamos a tener las tres clasificaciones. ¿Cuál es la que desaparece? La neumonía asociada al cuidador de salud. O sea, no hay cuatro ya, sino tres. No sé si te respondí la pregunta o si a eso te referías. Mientras tanto, voy con Frank. Con una radiografía no podríamos diferenciarlos. Frank, es muy difícil. ¿Por qué? Porque yo con una radiografía no veo el nombre del bicho que está ahí. No sé si me hago entender. ¿Qué podrías de pronto ver más diferenciado? Que la bacteria condensa más. Y dependiendo de dónde se hagan las condensaciones, asimismo tú sospechas del agente etiológico. Hay unas que
me condensan más el lóbulo derecho en su parte superior, otras en su parte inferior, y eso lo vamos a ver en el tercer día. La respuesta, disculpa, la respuesta a la pregunta de si la podemos diferenciar o no, es que por radiografía franca es muy duro, pero la radiografía sí es una ayuda diagnóstica para que nosotros digamos, este paciente tiene una neumonía por sus condensaciones y demás. No sé si te respondí. ¿Alguna otra, muchachos? ¿Tienen más dudas? ¿Algo no quedó claro? ¿Necesitan que repita algo? ¿Qué tipo de neumonía es? Si el paciente recién salió del hospital y presenta los síntomas en casa. Muy bien. Esa pregunta la respondimos al inicio igual. No te preocupes, para eso estamos. Vamos a la diapositiva. Mira, hablamos entonces, respondiendo a la pregunta de Evelyn, vemos que cuando tenemos un tiempo de ingreso mayor o igual a 48 horas, es porque sí, exactamente, nos dio neumonía en el hospital o relacionada al ventilador. Pero lo que tú dices, es que salí y al otro día me dio neumonía, a los 2 días, 3 días, no, tú no la asocias. Pero si la neumonía te da, perdón, disculpa, si la asocias, disculpa, si la asocias, pero si la neumonía te da 7 días o más, es porque no es asociada al hospital o al ventilador. Tienes un lapso desde el día que saliste, el día de tu egreso del hospital, hasta 7 días para decir, esta neumonía yo la adquirí en el hospital. Hablando del egreso. Y del ingreso, 48 horas o más después del ingreso o de tu intubación. ¿Sí quedó claro? Entonces sí, si es 2 días después, es máximo hasta 7 días que tú consideras que te da una neumonía relacionada nosocomial o a ventilador. Me dices si te respondí, si fui confuso o no. ¿La neumonía a cuál grupo poblacional afecta más? Mira, Mónica, esta pregunta es muy buena pregunta y la neumonía actualmente la manejamos y acá sobre todo en pacientes con edad predisponente de 65 o más. Precisamente por eso antes manejábamos nuestra escala como CURB o PSI, solitos. Ahorita manejamos una escala que es el CURB 65, que es precisamente para tamizar, digámoslo así, o estratificar en grupos a esos pacientes mayores o iguales de 65 años que tienen más riesgo. Y de hecho, tener más de 65 años es un factor predisponente de morbimortalidad muy elevado aquí en Colombia. Entonces, la neumonía, ¿cuál grupo poblacional afecta más? A los adultos mayores y a los recién nacidos, pero nos enfocamos más en adulto mayor. ¿Sí quedó claro, Mónica? Vale. ¿Qué otra pregunta, muchachos? ¿El sobrepeso interviene como una causa de predisposición? Juan Felipe, respondiéndote a esa pregunta, más que tú tratarlo como sobrepeso, que iría más un poquito hacia enfermedad cardiovascular, el sobrepeso sí nos lleva más a una hipertensión y a una diabetes. Entonces, si tú en vez de decirlo como sobrepeso, hablas de hipertensión y diabetes, sí, nos da predisposición porque afecta nuestra respuesta inmune para tener una neumonía. ¿Claro?
¿Qué otra pregunta, Sebas, muchachos? hay una, pero me la mandaron por privado. ¿Qué lesiones pulmonares qué lesiones pulmonares podría ser recurrente en esta patología? No sé, es que la pregunta está como... ¿Qué lesiones? Ah, pulmonares podría dejar ser recurrente a esta patología. Ah, o sea que neumonías como a repetición, ¿qué lesiones podría dejar pues a nivel estructural, me imagino yo? Sí, perfecto. Muy buena pregunta. Esas lesiones van a verse reflejadas en nuestras radiografías de tórax y esas lesiones se van a ver como espacios de nuestro árbol bronquial terminal ramificados. Lo vamos a ver como una condensación y cómo se ve una condensación pulmonar como una opacidad. Entonces, ¿qué lesiones van a dar las neumonías a repetición? Esas condensaciones que van a dejar combinación de tejido funcional con tejido no funcional que va a ser demostrado como una opacidad. ¿Listo? No sé si quedó claro. María Clara, ¿cuáles son los criterios de gravedad para hospitalización de una neumonía adquirida en la comunidad? Bueno, María, te respondo que igual te invito a que estés en la de pasado mañana, que vamos a hablar súper bien de eso, pero igual te la respondo de una vez. Hay unos criterios basados en el CURP 65 y es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sí o sí que identificar cuándo a un paciente lo tenemos que mandar a hospitalizar en una sala general o meterlo a una UCI o mandarlo a ambulatorio. ¿Por qué? Porque resulta que el tratamiento de un paciente en UCI es hasta 20 veces más caro que un paciente que vamos a tener en ambulatorio. Entonces, ya saben que aquí tenemos que tener mucho en cuenta eso. Criterios como cuáles, te doy un adelanto porque como te digo, lo vamos a ver en el tercer día. Criterios como ser adulto mayor y padecer neumonía de 65 años, adulto mayor de 65 años, ser habitante de la calle o, por ejemplo, que sea alguien de difícil acceso. Con difícil acceso me refiero a que tú vives en una zona rural y no sabes si te vas a tomar el medicamento porque resulta que el paciente cree más en el hierbatero que en ti. ¿Listo? Vas a tomar poblaciones de riesgo, como por ejemplo personas que vivan totalmente solas, en lugares en hacinamiento, y con dos de esos criterios que tengas, que específicamente María respondiente son 8, con dos de esos criterios ya te da criterio a ti para decir, lo mando al hospital, no a una UCI, al hospital. Inmunocomprometidos también van inmunocomprometidos, por supuesto. Si tiene eh, el sistema inmunocomprometido de base, tú tienes que además tratarlo diferente. No lo vas a tratar igual que una persona que está normal, porque al estar inmunocomprometido va a tener predisposición para otros agentes concomitantes. Entonces, respondiendo a tu pregunta, son exactamente 8 criterios, los vamos a ver más adelante, y con 2 de ellos tú lo puedes poner en hospitalización. Recuerda, hospitalización más no UCI. Para UCI vas a ver otras cosas. ¿Sí quedó claro eso? Listo, muchachos. Dale, María, con gusto. Claro que sí, Luis Felipe. ¿Un cuerpo extraño en las vías respiratorias podría causar alguna afección? La respuesta es sí, puede causar afección, además que empeoramiento de alguna patología que tengas. Te pongo un ejemplo. Haz de cuenta que tú tienes asma, como te digo, la charla de Nico, muy buena. Tienes asma, tienes de por sí los bronquios estrechos y tienes un objeto extraño obstruyéndote más. Ahora, hablemos de un objeto extraño más pequeñito. Como tú dices, es un objeto extraño y nuestro sistema inmune lo va a reconocer como lo que es, un objeto extraño, y al reconocerlo así, va a desencadenar una respuesta inmune que, como ya vimos en la fisiopatología, puede volverse en una sepsis si no lo tratamos y si no lo controlamos. ¿Sí quedó claro?
¿Qué probabilidad hay que un paciente presente SDRA después de tener una neumonía? Muy bien, muy buena pregunta. Y la respuesta es muchísima. ¿Por qué? Porque resulta que acabamos de salir de una afección pulmonar, una afección a la cual le hemos metido antibiótico porque ya vimos que el tratamiento era empírico y vamos a predisponer y nuestro sistema inmune no va a estar tan fuerte y vamos a poder padecer una SDRA. ¿Qué pasa? No te puedo hablar, no, es que es del 60% exactamente, no, pero la probabilidad sí es alta después de tener una neumonía, mejor dicho. Con gusto. Sebas, yo creo que ya podemos terminar la presentación por hoy. Igual manera, mañana seguimos con la semiología, los esperamos a todos y pues se seguirán resolviendo las preguntas que tengan. Listo, muchachos. Bueno, última de Frank. En este caso, las infecciones a repetición son más relacionadas a factores de riesgo o a alguna otra situación. Frank, siempre tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo, porque siempre van a ser predisponentes. Pero para que tú tengas infecciones a repetición y no lo tengas en cuenta solo para neumonía, tenlo para cualquier paciente. Tienes infecciones a repetición es porque hay algo mal en tu sistema inmune. Y yéndonos un poquito a lo que tenemos que hacer en orden, si ves una inmunosupresión bastante marcada, tienes que empezar a pensar en síndromes que te den precisamente eso. Síndromes o virus, ya que te hablo de virus, por ejemplo, ¿cuál? El VIH. ¿Listo? Y bueno, muchachos, ya entonces esa la de Frank, con la pregunta de Frank terminamos. No se preocupen si tienen más preguntas, mañana a la misma hora seguimos con la charla de semiología, esa es más cortica. Si tienen preguntas, guárdenlas, las resolvemos ahí. Y muchísimas gracias por su atención. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde, los espero a todos, muchachos.